Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo número 4. Está conformado por mis compañeros Joel Pinazo, Robert Gonzalo y quien les habla, Jocelyn Lagos. Presentando nuestro examen final, nosotros hemos escogido ya desde la T1 el tema de un restaurante tradicional de Huancayo, ¿no? Como introducción tenemos el sector gastronómico en Huancayo es un motor económico vital. Sin embargo, restaurantes como el Sazón Huanca a menudo enfrentan desafíos operativos al basar su gestión en la intuición, por lo que este proyecto surge de la necesidad de transformar esa herencia cultural en una operación eficiente, identificando que la falta de estandarización en procesos neurálgicos como la elaboración de la pachamanca genera cuellos de botella que limitan la rentabilidad y el crecimiento del negocio. Para abordar esta problemática, la presente exposición detalla un análisis integral de la metodología de ingeniería de métodos. Evaluamos no solo la productividad, sino también el bienestar del capital humano mediante el método OWASP, analizando cómo las condiciones físicas y ambientales influyen en la salud del trabajador. El objetivo es aplicar el principio de adaptar el trabajo a la persona, proponiendo soluciones innovadoras que reduzcan las fatigas y optimicen el flujo operativo de las áreas críticas de cocina y despacho. A través del tiempo de las 8 fases de estudio de métodos y de las 10 fases de estudio de tiempos, buscamos establecer un tiempo estándar que permita una planificación precisa y científica. Al finalizar, demostraremos cómo la eliminación de actividades que no agregan valor y la mejora de las condiciones ergonómicas se traducen en indicadores superiores de eficiencia y eficacia, garantizando la sostenibilidad económica de Sazón Huanca sin perder su esencia tradicional. Como primer análisis tenemos el análisis actual de condiciones de trabajo, ¿no? Primero tenemos las condiciones físicas actuales, que es en la zona de emplatado, de la cual se ha identificado que el área de despacho y emplatado funciona como un cuello de botella, lo que implica una concentración excesiva de tareas en un solo punto de validación. La infraestructura de cocción, el uso de hornos de tierra artesanal y la manipulación de piedras calientes, logística interna deficiente. La configuración actual del local presenta deficiencias logísticas que generan transportes innecesarios y cruces de personal, lo que aumenta la fatiga física de los trabajadores. Como 1.2 en condiciones ambientales, tenemos la exposición térmica y por ejemplo, el calentamiento, que genera un ambiente de alta temperatura, el humo de cenizas, con el uso de la leña seca como fuente de energía, produce subproductos como cenizas que pueden afectar la calidad del aire en la zona de trabajo. Análisis, también condiciones organizacionales actuales. Tenemos como carga de trabajo desequilibrada, donde existe una saturación de tareas en el horario de almuerzo entre 1 a 3, donde la demanda supera la capacidad de despacho actual. El proceso intermitente de la salida de platos, o sea, por lotes, la producción no es continua, sino que se organiza en grandes lotes, ¿no? Especialmente para la pachamanca, lo que genera picos de actividad intensa seguidos de tiempos de espera durante la cocción. También una gestión basada en la intuición, porque tradicionalmente la operación se ha basado en la espontaneidad, lo que dificulta la estandarización y previsibilidad de la carga de trabajo. Condiciones psicosociales actuales, presión por el tiempo y la fatiga laboral por el desplazamiento. Condiciones medidas y propuestas de mejora. Para la mejora de condiciones físicas, se quiere implementar una mesa de apoyo para el mise en place dinámico, lo que permitiría que un asistente prepare guarniciones antes de que el plato llegue al chef, optimizando así el espacio y reduciendo el tiempo de servicio de 5 a 2 minutos. Mejora de condiciones ambientales. Se puede realizar un mantenimiento preventivo de hornos y equipos para asegurar una eficiencia térmica al 100%, reduciendo el escape innecesario de calor
y optimizando el uso de energía. La mejora de condiciones organizacionales. Aquí aplicamos la teoría de restricciones, el TOC, para subordinar el ritmo de la cocina a la capacidad de despacho, evitando la acumulación de platos que se enfrían y así asegurando que el encargado de despacho nunca esté inactivo. En mejora de condiciones psicosociales, se implementaría un software POS o tablets de comandas. Esta tecnología elimina errores por cada pedido y así reduciría los desplazamientos físicos de los mozos, permitiendo gestionar 15% más pedidos sin aumentar la fatiga laboral. Y como propuesta ergonómica, creativa y ergonómica, los hemos puesto como estaciones de emplatado modular. El problema, como ustedes saben, el cuello de botella en el despacho obliga que el cocinero principal a realizar múltiples movimientos repetitivos de giro y alcance para servir guarniciones, carnes y validar el plato de un espacio reducido. Propuesta, prototipo de estación Huanca. Se propone el rediseño del área de despacho mediante una ayuda mecánica de niveles ajustables. Por ejemplo, el principio es adaptar el trabajo a la persona mediante un sistema de bandejas rotativas y regulables en altura para cada asistente de cocina, independientemente a su altura. Tenga las guarniciones preparadas a la altura de los codos, evitando flexiones de tronco. El prototipo consiste en una mesa de acero inoxidable con una riel superior donde las tablets de comanda se deslizan según la posición del trabajador debajo de la superficie principal. Cuenta con cajones térmicos para mantener la temperatura de los platos sin que el trabajador deba acercarse constantemente a la zona de hornos calientes. El impacto reduce el esfuerzo lumbar y el estrés visual, permitiendo que el personal se enfoque en la calidad final sin sacrificar su salud musculoesquelética. Método OWASP. En el punto 2.1 hacemos el análisis de 5 colaboradores mediante el método OWASP. Para este punto debemos incluir, en este caso, los fotos reales de las siguientes posiciones, donde describimos las tareas específicas analizadas para cada uno. Primero tenemos al cocinero principal, el cual representa el área de fogones, donde su posición al remover ollas grandes de la pachamanca. 2, tenemos al asistente de emplatado, ¿no? El cual es el principal generador del cuello de botella, ya que la posición mantenía durante la variación y salida de platos en hora punta. Luego tenemos al mozo de salón, cuya posición al cargar la bandeja cargada con platos de loza pesada. Cuarto, tenemos al operario de horno de tierra, el cual genera una acción al agacharse para colocar o retirar piedras calientes y carnes. Luego tenemos al personal de lavado, steward, el cual genera una posición inclinada sobre la poza de lavado para fregar ollas industriales. Con respecto a ello, tenemos en el punto 2.2 la matriz de valoración OWASP, en la cual tenemos una codificación, la cual puede tener una subdivisión de espalda, brazos, piernas y carga, donde el resultado final es la categoría de riesgo, del 1 al 4, en la cual nosotros podemos apreciar justamente los valores finales. Para el cocinero, el valor final sería el 3, para el asistente emplatado, el 2, para el mozo, el 2, para el operario al horno, 4, y para el personal de lavado, 2. Con respecto a los efectos y las acciones correctivas, al partir de los resultados de la matriz, detallamos las consecuencias de salud y las soluciones. Primero tenemos al cocinero principal, en la cual la categoría 3 tiene riesgo alto. Significa que en efectos, el giro con inclinación de espalda bajo carga genera un alto riesgo de hernias discales y lumbalgia aguda. Como acciones correctivas, podríamos implementar la mesa de Mise en Place dinámico mencionada en el punto 1.5 para reducir los giros de tronco, reubicar los utensilios que están dentro del radio de alcance normal, y como punto 2 tendríamos al asistente de emplatado, en la cual tiene una categoría 2 en un riesgo ligero. Entre los efectos que tiene este agente
es la fatiga muscular por las bipedestaciones prolongadas. Significa estar de pie por muchos tiempos. Y el estrés por el ritmo del cuello de botella. Como acción correctiva tenemos el uso de tapetes antifatiga en el área de despacho y también la alternación de posturas con breve descanso. Como punto 3 tenemos el mozo de salón, en la cual tiene una categoría de 2, en lo cual significa un riesgo ligero, donde el efecto va a tener una sobrecarga con la articulación del hombro y posible escoliosis funcional por cargar la bandeja siempre del mismo lado. Como acción correctiva tenemos la capacitación en técnica de carga simétrica y, de ser posible, el uso de carrito de servicio para el transporte de platos pesados de losa hacia el sabolón. Como 4 tenemos al operario de horno de tierra, en la cual maneja una categoría 4 con un riesgo muy alto. Entre los efectos podemos evidenciar riesgo inminente de lesiones musculoesqueléticas graves y quemaduras debido a la postura de cuchillas con espalda dobladas mientras manipula cargas calientes. Entre los efectos, entre las acciones correctivas, tenemos la intervención inmediata, rediseño de la tarea mediante el uso de herramientas de mango largo, platas ergonómicas que permitan trabajar con la espalda recta, implementación de una plataforma elevadora para evitar que se agache al nivel de suelo. Y como quinto tenemos el personal de lavado, el cual mantiene una categoría 2 de riesgo ligero. Entre los efectos evidenciados tenemos la tensión cervical y el dolor en la zona lumbar, bajo la inclinación constante sobre la poza de lavado. Como acción correctiva tenemos elevar el fondo de las pozas de lavado con una rejilla interior para que el trabajador no tenga que inclinarse tanto para alcanzar el fondo de las ollas. Como punto 3, en el desarrollo de las 8 fases de estudio del método, tenemos en el punto 3.1 la selección del trabajo, en la cual nosotros hemos escogido la zona de emplatado y despacho. Es un cuello de botella operativo. Existen concentraciones excesivas de tareas en un solo punto de validación, genera tiempo de espera y retrasos, produce fatiga física por traslados innecesarios, impacta directamente en la experiencia del cliente. El criterio utilizado para ello es el alto impacto en la productividad, la alta frecuencia de ejecución, la incidencia directa en costo de calidad, los problemas visibles de ergonomía y seguridad. Y como registro del método actual tenemos el método DOC, que significa el diagrama de operaciones de proceso, que es el utilizado actualmente. Para ello tenemos la percepción del pedido, que vendría a ser la operación, la verificación del pedido, que vendría a ser la inspección, el traslado a la zona de armado, que vendría a ser el transporte, el emplatado de carnes, que vendría a ser la operación, el emplatado de tubérculos, que también interviene en la operación, la validación del plato, que está incluida en la inspección, la corrección, si es necesario, en la operación, y la entrega al mozo, conocido como transporte. Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, ¿no? El paso, el flujo, el tiempo que esto conlleva y el símbolo con respecto a la gráfica, ¿no? Con respecto al diagrama de análisis de proceso DAC, podemos también nosotros apreciar, ¿no?, las simbologías de la gráfica, el número de pasos y los pasos también que nosotros estamos incluyendo, como operación, inspección, transporte, demora, almacén. Con respecto al diagrama de flujo, podemos nosotros verificar la verificación del pedido, el traslado a la zona de armado, el emplatado de carnes, el emplatado de tubérculos, la validación del plato, la corrección también si es necesario, en algunas ocasiones que lo amerite. Con respecto a las 8 fases, en esta gráfica se puede apreciar mucho mejor el proceso, ¿no?, donde podemos nosotros ver desde la área administrativa, la zona donde se preparan los platos de pachamanca, como plato ejemplar, tenemos la mesa de despacho, el emplatado, ¿no?, el pase del servicio, etc. Con respecto al emplatado de la pachamanca, podemos nosotros apreciar tanto la descripción como los símbolos, ¿no? En este caso, la toma del plato vacío, el sostener el plato, mantener el plato en la posición adecuada, la espera, la sostención del plato, el ajuste de la posición del plato, siguiendo, sosteniendo para poder esperar la entrega, ¿no?, donde podemos nosotros tener algunos indicadores como demoras, trabajo simultáneo, flujo, tiempo por plato, fatiga y ritmo. Con respecto al análisis crítico, el método 5W más 2H, ¿qué se hace? Método actual: percepción del pedido armado de plato, carnes y tubérculos. Validación final de entrega al mozo. Análisis crítico: existen actividades que no agregan valor,
Significa que tiene doble verificación. El armado depende de la disponibilidad inmediata de insumos. No existe estandarización visual del plato. ¿Por qué se hace? Por el método actual. Se valida para evitar errores antes del despacho. Con respecto al análisis crítico, la validación se realiza porque el proceso previo no es confiable. No hay checklist ni estándares definitivos. El control es correctivo, no preventivo. ¿Dónde se hace? En el método actual, en una zona central congestionada, cerca a cocinas calientes y zona de tránsito de mozos. Con respecto al análisis crítico, tenemos la generación de cruces de personal, aumentando riesgos térmicos, incremento de transportes innecesarios. ¿Cuándo se hace? Después de la cocción completa. En picos de alta demanda se acumulan pedidos. No existe balanceo de carga. El sistema es reactivo. Se trabaja por acumulación, no por flujo continuo. ¿Y quién lo hace? Pues un operario principal, arma y valía al mozo esperando el despacho, sobrecargando en una sola persona el riesgo del error humano por fatiga, dependiendo excesivamente de un operario clave. ¿Cómo se hace? Pues manualmente, sin secuencia definida, sin ayudas visuales, ¿no? Teniendo un método empírico, no estandarizado y tiempos variables según experiencia del operario. ¿Cuánto cuesta hacerlo? Pues el tipo de costo puede estar dado por el tiempo muerto, la fatiga física, los reprocesos, los transportes innecesarios y el cuello de botella. El impacto puede generar retrasos en atención, mayor rotación y riesgo de lesión, incremento de desperdicios, pérdida de eficiencia, reducción de la capacidad instalada. Con respecto a la conclusión del análisis, tenemos las siguientes preguntas. ¿Qué se hace? ¿Por qué se hace? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Y cuánto cuesta? ¿No? Con respecto a qué se hace, tenemos el emplatado y la validación final. ¿Por qué se hace? Por el control de calidad ante despacho. ¿Dónde? En la zona central congestionada. ¿Cuándo? Después de la cocción. ¿Quién? En un solo operario validación. ¿Cómo? Manualmente y sin estandarización. ¿Cuánto cuesta? Pérdida de tiempo, retrasos y fatiga. Con respecto al punto 3.4, el desarrollo del método mejorado o SRS, donde vamos nosotros a aplicar la eliminación, la combinación, el ordenamiento y la simplificación. Con respecto a la eliminación, tenemos que se eliminan actividades que no agregan valor. Eliminación propuestas, doble validación del plato, esperas de confirmación manual, transporte cruzados entre cocinas y despachos, movimientos innecesarios del operario para buscar insumos. Combinar, se integran actividades compatibles, combinación propuestas, emplatado más control visual en la misma estación, preparación de guarniciones, más proporción previo, recepción del pedido digital, más asignación directa a estación. Reordenar, se reorganiza el flujo físico y lógico del proceso. Puesto de carnes, estación de guarnición y estación de presentación y control. Con respecto al 3.5, tenemos la evaluación y comparación de métodos. Se analizarán los siguientes factores: la rentabilidad, la productividad, la calidad, la seguridad, la ergonomía, los costos, los tiempos y la distancia recorrida. Para ello, nosotros tenemos algunos indicadores, como tiempo por plato, la capacidad por hora, la distancia recorrida, los transportes, las demoras, los reprocesos y las fatigas, ¿no? Donde nosotros podemos ver el método actual, el método mejorado, el porcentaje de variación con respecto a la mejora dada y demás. Con respecto al incremento del 66% en la producción, que se ve establecido según las gráficas y los valores vistos anteriormente en la presentación dada, podemos nosotros tener algunas deducciones, como la reducción del 64% del tiempo estándar por plato. Significa que el tiempo actual es 10 minutos, el mejorado 6 minutos. Si calculamos las 8 horas por el incremento de 4 platos en un día con flujo constante, obtendremos 32 platos extra, lo cual significa una mayor eficiencia y productividad en este tipo de proceso. La distancia recorrida actualmente es 11 metros, teniendo en cuenta movimientos cruzados, traslados repetitivos. Mejorando esta dinámica, tenemos 4 metros de recorrido final, eliminando cruces y el flujo se vuelve mucho más lineal. El costo operativo, al reducir el tiempo por plato, el costo por unidad también disminuye, generando una rentabilidad mayor, ¿no? Al haber un margen de 32 platos extras, todo se reduce a saber exactamente cuánto cuesta la ganancia neta por plato y calcular ello es ganar 32 veces. Con respecto al desarrollo de las 8 fases de estudio de método, tenemos el proceso de calidad, ¿no? Seguridad y la ergonomía, donde nosotros podemos apreciar justamente
que después de la mejora tenemos mayor uniformidad en la reducción de reclamos, mejor percepción del cliente, disminución de riesgo de quemaduras, de choques, de fatigas acumuladas, y como resultado tenemos menor desgaste físico, mayor sostenibilidad de desempeño, reducción del ausentismo potencial, y tenemos también nosotros una evaluación integral, donde podemos apreciar una productividad alta, tiempos altos, costos altos, rentabilidad muy alta, seguridad medianamente alta, ergonomía alta para los trabajadores, calidad también alta para los comensales y la distancia muy alta. Con respecto a la definición y la documentación del nuevo método, el nuevo método consiste en un sistema de emplatado bajo flujo lineal, secuencial, con mayor distribución por estaciones especializadas, control preventivo en la fuente y separación de flujo de producción y de servicios, generando una eliminación de las actividades de no agregar valor, balanceo de cargas de trabajo y control visual estandarizado. Con respecto a la secuencia operativa estandarizada, tenemos una percepción digital o física del pedido, un envío automático del pedido a cocina, generando un tiempo de cocina en las carnes proporcionales de la estación 1, ¿no? El plato se desplaza linealmente a la estación 2 y el plato se coloca en la zona exclusiva de despacho. El mozo recoge sin ingresar al área productiva. Y la estandarización del trabajo genera con respecto a las carnes, tiempo de 2 minutos, las guarniciones 2 minutos, el control y despacho 1 a 2 minutos y el tiempo total estándar sería 6 minutos por plato. Con respecto a la estandarización del producto, se documenta el peso exacto de la carne, la cantidad definida de cada guarnición, el orden de colocación en el plato, la presentación visual uniforme y también podríamos nosotros ver en la gráfica DOP con la mejora instalada, ¿no? El paso, tanto el primero sería recibir el pedido del plato digital, donde tenemos un tiempo de 2 minutos, la proporción estandarizada de carne también 2 minutos, la colocación de carnes en el plato 2 minutos, la colocación de guarniciones proporcionadas 2 minutos, el control visual preventivo 1 minuto, la colocación de zona exclusiva de despacho 2 minutos, la entrega al mozo 2 minutos, justamente generándonos unos pasos de operación, inspección, transporte, demora y almacenaje, lo que justamente mencionamos anteriormente. Con respecto a la característica del nuevo DOC, tenemos la eliminación de la doble inspección, eliminación de demoras, flujo secuencial continuo, control en la fuente, balance de cargas entre estaciones. Y con respecto a la gráfica DAC, con la mejora instalada tenemos tiempos mejorados, ¿no? De recibir el pedido en medio minuto, la colocación de carnes en 2 minutos, el desplazamiento a estación 2, 30 segundos, la colocación de guarniciones 2 minutos, el desplazamiento a estación 3 de 20 segundos, el control visual preventivo de 1 minuto, la colocación de la zona de despacho de medio minuto, y el retiro por el mozo de también 30 segundos, generando un tiempo total de 6 minutos. Con respecto al plan de implementación del nuevo método, tenemos un procedimiento escrito, controles visuales implementados, validación del método y la formalización, donde tenemos que el método se declara como procedimiento operativo estándar, emplatado y despacho. Tiene una fecha de implementación, un responsable de la actualización y la versión del documento dado. El plan para asegurar que se mantenga el método óptimo consiste en el procedimiento operativo estándar, conocido como POE, donde se debe formalizar el nuevo método en un documento que incluya una secuencia exacta del proceso, ¿no? Normas de seguridad y ergonomía, y firmado por la gerencia para dar una conformidad estandarizada. Con respecto a la estandarización visual, también se tiene que implementar una señalización de flujo unidireccional, ubicar fija los utensilios adecuados, un control en los KPIs. Con respecto a las auditorías internas, pues pueden ser de frecuencia semanal, mensual, verificando el cumplimiento, el uso, el respeto y las posturas ergonómicas correctas para los colaboradores. Una capacitación continua también genera inducciones obligatorias a los nuevos trabajadores, entrenamiento trimestral y evaluación práctica del desempeño. Con respecto a los sistemas de mejora continua, tenemos el plan Do-Check-AC, que se refiere justamente a la reunión o al plan que se va a poder tomar de mejorar continuamente las operaciones en este tipo de servicio. Con respecto al control ergonómico, cada 6 meses será dado para los trabajadores, ¿no? Evaluando posturas, evaluación de fatiga, previniendo la regresión por incomodidad. Con respecto a la cultura organizacional, para que el método se mantenga, se debe ser entendido como beneficio colectivo,
no debe verse como una imposición, generando un mayor orden, una mayor productividad y menos estrés para los trabajadores. Con respecto al sistema de responsabilidad, tenemos el sistema de asignar un responsable del proceso, ¿no? Un responsable de la actualización del método, y si nadie es responsable, el método se va a deteriorar. Con respecto a los tiempos, tenemos la selección de la tarea cuyo tiempo se va a estudiar, el impacto de la productividad, el cuello de botella identificado, la alta frecuencia, la incidencia directa en costos, como costos unitarios y rentabilidad, y variabilidad observada, ¿no? Evaluando el tiempo cambiante según la experiencia del operario y la organización del área en el flujo de pedidos. Con respecto a la selección del colaborador cuyo tiempo se va a estudiar, tenemos la experiencia comprobada, más de 6 meses en el puesto. Con respecto al desempeño promedio, no se elige, es el más rápido o el más lento. Con respecto a la actitud colaborativa, el trabajador debe aceptar el estudio, trabajar en condiciones normales, no modificar su ritmo intencionalmente, y con respecto al estado físico adecuado, este debe presentar sin fatiga extrema condiciones atípicas. El estado anímico también es muy importante. Con respecto a las condiciones normales de trabajo, el estudio se realiza en horario regular, sin presión extraordinaria, sin fallas de insumo. Con respecto a la importancia de una selección adecuada, una mala selección puede generar tiempos estándares inalcanzables, tiempos estándar poco exigentes, distorsión en la planificación, desmotivación del personal. Por ello, la selección es una fase crítica del estudio. Y con respecto a los registros del método y la división de elementos, tenemos que antes del cronometraje se divide la tarea en elementos medibles, ¿no? En estación de trabajo E1, E2, E3, E4, E5. ¿No? Desde la toma de preparación del plato, colocación de carnes, colocación de guarniciones, control visual, hasta la entrega y despacho. Cada elemento debe ser medible, de corta duración, poco repetitivo, con inicio y fin claramente definidos. Con respecto a la determinación del número del ciclo a observar, se realiza un muestreo preliminar, ¿no? Donde vendría a ser para un 95% de confianza y un 5% de error, se estima aproximadamente en 20 ciclos. Medición del tiempo observado, se va a utilizar un cronómetro continuo en cada una de las estaciones de trabajo, desde la toma de preparación del plato hasta la entrega a despacho. Con respecto a la evaluación de desempeño, se evalúa el ritmo del trabajador. Supongamos, un rendimiento de 11%, perdón, de 110%, o sea, tiene un factor de 1.1. El cálculo del tiempo normal es igual a tiempo observado por el factor, ¿no? Dándonos eso de los 6 minutos por el factor 1.1, 6.6 minutos. Generando una determinación de suplementos, se considera un 5% de fatiga, necesidades personales 5% y demoras inevitables también 5%. Con respecto al cálculo del tiempo estándar, tenemos algunas consideraciones, ¿no? También como el cálculo del tiempo normal por el 1 más los suplementos, ¿no? Dándonos un valor de 7,6 aproximadamente. Con respecto a la documentación y aplicación de tiempos estándares, se establece oficialmente tiempo estándar de emplatado 7.6 minutos por plato. Se utiliza para planificación de la productividad, producción de costos, medición de la productividad, control operativo y la correcta realización de las tareas y colaboradores. Va a generar una garantización en la precisión en el tiempo estándar, objetivo de estudio, una base sólida para decisiones gerenciales y una mejora sustentada en datos. Con respecto a todo lo visto anteriormente, llegamos a las siguientes conclusiones. El proceso es neurálgico. El presente trabajo permitió aplicar de manera integral los principios de la ingeniería de métodos, demostrando cómo un proceso operativo aparentemente simple como el emplatado puede transformarse en un sistema técnicamente optimizado cuando es analizado con rigor científico. A través del reanálisis crítico con metodología 5W+2H, se cuestionaron las prácticas tradicionales del proceso, identificando actividades innecesarias, transportes redundantes, tiempos muertos y deficiencias ergonómicas. Este enfoque permitió pasar de una gestión empírica a una gestión estructurada y fundamentada. La elaboración de los diagramas técnicos DAC, DOC, diagrama de análisis, diagrama bimanual con simbología ANSI o ASME permitió visualizar la secuencia real de operaciones, identificar cuellos de botella, detectar esperas y movimientos innecesarios, analizar la coordinación de ambas manos, evaluar la interacción hombre, método y espacio. El estudio evidenció que el método actual representaba
desequilibrio entre manos, exceso de inspecciones informales, desplazamientos evitables, variabilidad significativa en los tiempos. Posteriormente, el diseño del método mejorado introdujo la redistribución física del área, eliminación de transportes innecesarios, estandarización de secuencia, sincronización bimanual, definición clara de responsabilidades, control visual integrado en el flujo. Como resultado, también se logró la reducción del tiempo total de proceso, la disminución de la distancia recorrida, una mayor productividad por hora, mejora en la calidad por estandarización, mayor seguridad y ergonomía, reducción del costo unitario, mayor estabilidad operativa. Y con respecto al desarrollo de las 10 fases de estudio de tiempo, permitió establecer un tiempo estándar técnicamente sustentado, incorporado, muestreo estático, cálculo de desviación estándar, determinación de tamaño de nuestra evaluación de desempeño o rating, aplicación de suplementos, formalización documental. Esto garantiza que la empresa no opere bajo suposiciones, sino bajo parámetros cuantificables, medibles y controlables. Además, la documentación formal del nuevo método asegura replicabilidad, capacitación efectiva, control de desempeño, base para mejorar continua y sostenibilidad en el tiempo. Gracias por todo. Eso sería nuestra participación del grupo número